¿Por qué no guardamos el domingo? ¿Por qué el pueblo remanente guarda el sábado y no el domingo? A estas alturas ya debe haber quedado claro por qué el sábado es día del Señor. En los números anteriores de esta serie se agotó hasta la saciedad las bases bíblicas. Pero vayamos a la historia, al pasado, al siglo IV antes de Cristo, donde se consuma la amalgama entre el cristianismo y el paganismo, que dio a luz al sistema político religioso del engaño, más mortífera que el paganismo del pasado, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que tendría viva aglutinado el paganismo antiguo y las tiranías de los imperios del pasado. ¿En qué aspectos? En las idolatrías y el día del sol domingo sagrado para el paganismo, y con su desprecio por las libertades de conciencia y religión. Este sistema es la continuación de la Roma imperial. Pronto retomará su antiguo poder y será tan cruel como en el pasado. Es un sistema totalitario. La democracia le dará paso prontamente. Entonces el mundo se convertirá en otra edad oscura del medioevo. Del sábado al domingo, el decreto de Constantino. El 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino I el Grande decretó que el domingo, venerable día del sol, fuera considerado como día de descanso. ¿Qué dice? Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Código de Justiniano, libro 3, título 12, párrafo 2. El emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios, jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas si el tiempo era favorable. Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Domingo, artículo en el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano. Fue el hombre de pecado, amalgama de poder político y religioso o paganismo y cristianismo, según de Tesalonicenses 2, 1 al 12, que hizo el cambio. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Esta venencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en él, en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido santificado, Génesis 2, 2, 3, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera.
Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día, no obstante, se lo consideraba como un día de recreo, y seguía guardándose piamente el sábado. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo lo indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. Los concilios. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, según Tesalonicenses 2:4. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. Por todo lo expuesto, ¿a quién obedecerás? ¿A la ley de Dios o a la tradición? ¿Al sábado, día de reposo ordenado por Dios, o al domingo, creación del enemigo de Dios? Daremos más de una razón. Primero, porque Dios no reposó en domingo el primer día en la creación, lo hizo en el séptimo día, sábado, Génesis 2:1-4, Éxodo 28-11, así dejándonos ejemplo. Segundo, porque Jesús, nuestro Creador, Colosenses 1:15-16, en la redención de la humanidad reposó en el sábado conforme al mandamiento, Lucas 23:54-56 y el 24, versículo 1. Tercero, porque Jesús no guardó el primer día, guardó el sábado, Lucas 4:16. Cuarto, en la recreación en la tierra nueva también guardaremos el sábado, Isaías 66:22-23. Y así podemos dar muchos ejemplos. Por eso los verdaderos hijos e hijas de Dios guardaron y guardarán el sábado, el séptimo día, y no el domingo, que es la creación del hombre de pecado, según Tesalonicenses 2:13-12, legalizado el 7 de marzo del 321 de la era cristiana por Constantino, un emperador pagano. El propósito del sábado. En el cuarto mandamiento, Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra, y distinto por lo tanto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley. Por lo tanto, dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el Creador. El conflicto de los siglos, páginas 53-58. Con todo eso, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Éxodo 31:13. De todo lo dicho y argumentado, tú decides, porque recuerda, la salvación es personal. En aquel día de rendición de cuentas podrás decir a Jesús que guardaste el domingo porque Él lo mandó. Cuando hay pruebas de que el sábado es el día del Señor, es su día porque fue Él quien lo guardó, reposando por primera vez en la creación de este mundo. Recuerda bien, el sábado es una señal de que Dios es el creador y redentor. Dios es el creador y redentor, el que sostiene su creación. Que Dios te ayude y su Espíritu abra tu entendimiento para que aceptes su verdad. Verdad que son 5. Dios Padre, Jeremías 10:10. Dios Hijo, San Juan 14:6. Dios Espíritu Santo, Juan 16:13. Su palabra revelada o la Biblia, la verdad, Juan 17:17. Y por último, su santa ley, los 10 mandamientos, Salmos 119, 151, 142 o Romanos 7:12.
Sobre estos 5 principios debe fundar su fe el Hijo de Dios. Por esto nadie os engaña en ninguna manera, ni por el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Según de Tesalonicenses 2, 3 al 12. Inicuo o malvado. Iniquidad o maldad es transgresión de la ley, y el que vive al margen de la ley de Dios. Malaquías 2:6. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Mateo 7, 20 al 27. Finalmente, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecies. Tito 2, 10 al 15.